Entonces, el objetivo de ahorita es ver caja torácica y músculos de tórax, abdomen y dorso. Primero, caja torácica, costillas, ¿no? Su función es proteger, soporte, respiración a través de los músculos. Es parte del esqueleto axial compuesta por hueso y cartílago, óseo cartilaginoso, y protección, defensa frente a traumatismos. Tiene flexibilidad, movimientos de inspiración-expiración. Tiene los espacios intercostales que contienen músculos, nervios y vasos que contribuyen a la respiración y a la vascularización. Si vamos viendo los límites, tenemos que hay un límite superior y un límite inferior, pero hablando del superior primero, está también conocido como el estrecho torácico superior, es el borde superior del manubrio esternal, la primera costilla y la primera vértebra torácica, o sea T1. Es el paso de estructuras como la tráquea, el esófago y grandes vasos como la carótida, por ejemplo, ¿no? Y también atraviesa la vía aérea, tráquea y vía digestiva. Aquí hacemos un pequeño hincapié en los vasos que están pasando por ahí, que primero va la vena, luego va la arteria de la carótida común, la vena es la vena yugular interna, y aquí está la tráquea y detrás del esófago. Si hablamos del arco aórtico, callado aórtico, digamos, podemos decir que la arteria troncobrachiocefálico, que es la de aquí, se divide en la carótida común derecha y la arteria subclavia derecha. Y del lado izquierdo salen directamente de la aorta. Por ejemplo, de la aorta sale directamente, ya, pues sale de la aorta la arteria carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda. Por nivel del cuello se bifurcan interna y externa. En la carótida interna que irriga el cerebro y los ojos y la carótida externa que irriga la cara, cuello y estructuras extracraneales. Casi toda la vascularización posterior de las costillas proviene de la aorta y todo lo que tenga que ver con la pared anterior tiene que ver con la arteria torácica interna o mamaria, que nace de la subclavia. La vena yugular interna baja del cerebro, cráneo, cara y cuello. La vena subclavia derecha, que trae la sangre del brazo. Los brazos homónimos son venas y arterias con el mismo nombre, como dato curioso. Y la unión de estas dos, que sería la vena yugular interna y la vena subclavia, forma el tronco venoso brachiocefálico o vena innominada, que aquí tenemos en la imagen, que esta es la interna, esta es la subclavia, viene y forma el tronco brachiocefálico venoso, en este caso izquierdo. Cabe recalcar que la vena porta es del abdomen, la vena ácida está en el lado derecho y en el izquierdo está la hemiácido. Todo lo que está posterior es de ramas de la aorta y todo lo que está delante de la mamaria, adelante irrigado por la mamaria y esta sale de la subclavia. Viendo el límite inferior de las costillas, primero tenemos el diafragma. Y hablando también del diafragma, el diafragma tenemos tres orificios. El primero es el hiato aórtico, que pasa la aorta, el conducto torácico y la vena ácigos, que está a nivel de la T12. Luego tenemos el orificio de la vena cava inferior, que está en la T8 y pasa pues la vena cava inferior. Y el tercer orificio, que está en T10, es el hiato esofágico, que pasa el esófago y el nervio vago. Está cerrado por el músculo diafragma, hablando de las costillas, que es el más importante de la respiración y el único importante en los recién nacidos o en niños pequeños lactantes de 2 a 3 años. El diafragma está inervado por el nervio frénico, separa ambas cavidad torácica de la abdominal y también forma la abertura torácica inferior. Como dijimos, cerrado por el diafragma, que tiene el orificio aórtico, esofágico y vena cava inferior, ya dijimos, delimitado también por el proceso sifoides, que es el que está aquí, la apófisis sifoides del esternón, los arcos costales, cartílagos costales de las costillas T10, las costillas flotantes 11 y 12 y la vértebra T12, última vértebra torácica. Esa forma el límite inferior. El límite anterior formado por el esternón, los cartílagos costales y las uniones costocondrales, que es la unión de costillas con el cartílago. La parte posterior está formada por las vértebras torácicas y las porciones posteriores de las costillas. La parte lateral incluye las costillas y los espacios intercostales. Aquí tenemos un cuerpo y podemos más o menos basarnos anatómicamente una que otras cosas, como aquí la incisura yugular, aquí está una tremenda falta, pero bueno, incisura yugular, la clavícula, el manubrio, el esternón, por aquí está el ángulo de Lewis, la apófisis sifoides y los arcos costales. Entonces, hablemos un poco del esternón. Esternón tiene tres partes: manubrio, cuerpo y apófisis sifoides. Manubrio, cuerpo y apófisis sifoides. Por aquí no se ve el ángulo de Luis, pero bueno, es un hueso plano, largo, centro del pecho, la inserción para músculos como el músculo recto abdominal, unido a la apófisis sifoides, y costillas.
une con los cartílagos costales de 15 a 20 centímetros. Esto es muy variable. Ninguna medición es realmente exacta en medicina. Tiene médula ósea. Entre el cuerpo y la apófisis sifoides aparece una pequeña depresión, la cual se llama la fosa epigástrica. Al manubrio se articula la clavícula en la escotadura clavicular. Aquí está, escotadura clavicular. Y forma la articulación esternoclavicular, que luego se articulan los cartílagos costales, ¿no? Tenemos el ángulo de Lewis, que es donde se inserta el segundo cartílago costal. Aquí se puede ver mejor. Tampoco es que se vea mucho, ¿no? Pero aquí está el manubrio, justo aquí está el ángulo de Lewis, y ahí se va la segunda costilla. Aquí está lo que se dice que se inserta el recto del abdomen. Al operar el corazón se entra por el medio del esternón, porque si no, desviamos y rompemos todos los cartílagos costales. Ahora vamos a ver las deformaciones. Tenemos las deformaciones, tenemos esta de aquí, la de acá, que la primera es la pectum excavatum, que puede causar depresiones en los órganos subyacentes, como los pulmones y el corazón, que es donde el esternón está metido. El pectum carinatum, que es una alteración estética, en casos severos puede interferir en la función respiratoria. Y también tenemos una hendidura, que es la falta completamente del esternón. Dependiendo de su severidad, podría comprometer la protección de los órganos internos. Aquí está la imagen. Es un paciente con hendidura esternal. O el agujero esternal. Conocerlo es crucial porque puede evitar confusiones en diagnósticos. Entonces, ahora hablemos de las costillas. Son 12 pares de costillas clasificadas en costillas verdaderas, de la primera a la 7, que se unen directamente al esternón mediante cartílagos costales. Las costillas falsas, de la 8 a la 10, su conexión con el esternón es indirecta. Aquí está. Y costillas flotantes de la 11 a la 12 que carecen de conexión con el esternón, porque están flotando casi literalmente. Su curvatura y orientación permiten la protección de los órganos internos y se insertan en las carillas de las vértebras torácicas. En una costilla típica nos encontramos que está la cabeza costal, el cuello, que sería esta parte de aquí, la tuberosidad de la costilla, el ángulo costal, cuerpo de la costilla, ángulo costal anterior y extremidad anterior. Justo aquí se conecta con el cuerpo de la vértebra torácica y esto con la apófisis transversa de la vértebra. La extremidad anterior, ¿ok?, conecta directamente con el esternón y forma la articulación costocondral. Tenemos 3 articulaciones. La anterior, como ya dijimos, es la costocondral, que es la extremidad anterior con el esternón, la costovertebral, que es la cabeza con el cuerpo de la vértebra, y la costotransversa, que es el tubérculo en la carilla de la apófisis transversa. Debajo de cada costilla hay una depresión que se le llama el surco costal. Como dijimos, está en el borde inferior de la costilla, y ese surco es importante también para identificar anatómicamente cómo se ubica la costilla, pero es más importante porque por ahí se aloja el paquete vasculonervioso, o sea, arteria, vena y nervio intercostal, y hay 11 espacios intercostales. Ahora hablemos de rasgos específicos o costillas, mejor dicho, atípicas. Ya, la primera costilla primeramente es más corta, es menos curva y tiene saliente el tubérculo del escaleno anterior, que ya vamos a ver cómo están más acá abajito puestos. Son los tres músculos, anterior, medio y posterior, importante porque por delante pasa la vena subclavia, entre anterior y medio pasa la arteria subclavia y el nervio del plexo braquial que viene del cuello y eso forma el triángulo del escaleno, ¿no? Surcos para la arteria y también para la vena subclavia. Aquí están los surcos y aquí está la conformación de los escalenos, que primero va la vena, luego va el escaleno anterior, luego va la arteria subclavia, escaleno medio, y va el tronco inferior del plexo y el escaleno medio. Y bueno, este es el escaleno posterior, no sé qué ha pasado en esta imagen, o tal vez estoy mal yo, wait. Bueno, esa imagen realmente no está mal de todo, pero en realidad el orden va vena, anterior, escaleno, arteria y plexo, luego va el escaleno medio y el escaleno posterior. Así como se ve en esta imagen, vena, escaleno anterior, arteria y plexo, y luego va el escaleno medio y posterior. Ahí estaría correcto. Aquí tenemos el modelo de la primera costilla, y tenemos aquí lo que está la cabeza de la costilla, el tubérculo de la costilla,
el cuello, o cresta, aquí está el cuello, el cuerpo, pero aquí lo que nos importa, aquí tenemos la tuberosidad del músculo serrato anterior, el surco de la arteria subclavia, tubérculo del músculo escaleno anterior y surco de la vena subclavia. Y a esto es lo que yo me refería cuando decía que el tubérculo está con la apófisis transversa de la vértebra y la cabeza sí está con la carilla del cuerpo de la vértebra. Segunda costilla es más larga, más estrecha y se inserta en el ángulo de Lewis. Tiene dos caras, la superolateral con inserciones del escaleno posterior y serrato anterior y la infrarmedial apoyada sobre la membrana suprapelvilar. Aquí tenemos el modelo de la segunda costilla, asimismo tenemos aquí la cabeza, el cuerpo, tubérculo, el ángulo de la costilla, pero aquí lo que nos importa es que tiene aquí el tubérculo pero el músculo serrato anterior. Y también aquí se inserta el escaleno posterior. Onceava costilla y doceava costilla. La onceava no tiene cartílago anterior, se inserta en una sola vértebra y la cabeza en una sola superficie auricular. Y la doceava es más corta, sin cuello ni tubérculo y una sola vértebra. Aquí podemos ver cómo están las costillas y el esternón. De la aorta sale la arteria intercostal, que va por la parte inferior de cada costilla, que este es el paquete vasculonervioso. Y los músculos ya los veremos dentro de un ratito. Y aquí, por repasar también lo que vimos un poco antes en las vértebras, pues en los tipos de articulación intervertebral entre las vértebras, la costovertebral, que es de la cabeza y de la costilla, que estaría aquí, la costotransversa, la costocondrial, que sería el extremo lateral del cartílago costal con el extremo external de la costilla. Acá arriba para aclarar, es la cabeza de cada costilla con la fosita costal superior del cuerpo vertebral. La intercondral, que es la articulación sinovial plana entre cartílagos costales de las costillas 6 y 7. La esternocostal, que es el primer cartílago costal con el manubrio del esternón, de la segunda a la séptimo cartílagos costales del esternón. La esternoclavicular, que es una articulación sinovial en la silla de montar, que es la extremidad external de la clavícula con el manubrio y el primer cartílago costal. El manubrio external y el xifo external, pues es la articulación que existe entre las partes del esternón. Por último, los intercostales externos, que son los músculos, pero por decirlos, ayudan a la inspiración, y los intercostales internos a la expiración, para pinchar teniendo en cuenta lo del paquete que pasa por el surco, más o menos en la línea medio anterior axilar, por el quinto o sexto espacio intercostal.